El pescador y la estrella dorada. Había una vez, en una pequeña aldea costera, un hombre llamado Anselmo, un pescador cuya vida transcurría apaciblemente entre las olas del mar. Cada día, desde la primera luz del alba, se adentraba en su viejo bote de madera, deslizándose suavemente sobre las aguas calmadas, con la brisa marina acariciando su rostro y el sol despertando lentamente sobre el horizonte. El sonido de las olas, suave y constante, era como una canción que lo acompañaba, como un viejo amigo que siempre estaba allí. A pesar de la belleza que lo rodeaba, Anselmo sentía un vacío profundo, una inquietud en su pecho que no lograba comprender. ¿Qué le faltaba? ¿Por qué, a pesar de su vida tranquila, algo en su interior le pedía más? Quizás nunca lo sabría, pensaba. Esa noche, mientras caminaba por la orilla después de un día de pesca tranquilo, observó el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez veía. Había una en particular que destacaba entre todas, más brillante, más dorada. Su luz parecía bañarlo todo, envolviendo al mar, la arena y el aire con una suavidad mágica. Anselmo, curioso, se detuvo a mirarla. Cerró los ojos un momento, y en el silencio de la noche, sus pensamientos se dispersaron flotando con la brisa. Con una sensación de confianza que no entendía del todo, susurró al viento, casi sin darse cuenta. Si tan solo pudiera entender qué es lo que me falta, qué es lo que aún busco. Al abrir los ojos, la estrella brillaba con más fuerza, como si hubiera escuchado su deseo. Su luz dorada parecía llamarlo, y sin pensarlo dos veces, Anselmo subió a su bote. El aire nocturno era fresco y suave, y al remarlo, sentía que las olas lo guiaban, como si el mar mismo lo llevara hacia un destino desconocido. El agua, serena y clara, se deslizaba a su alrededor, con suaves destellos que reflejaban la luz de la estrella. La quietud del océano era como una manta envolvente, un susurro en la calma. Cada remo que movía parecía llevarlo más cerca, y al mismo tiempo, más profundo dentro de sí mismo. El suave balanceo del bote se convirtió en una danza tranquila, como una meditación en movimiento, y Anselmo comenzó a sentirse ligero, como si el mar lo hubiera comprendido. La estrella lo guiaba, y no importaba lo lejos que estuviera, todo lo que tocaba parecía más suave, más tranquilo, como si el mundo entero estuviera en paz. Al cabo de un rato, Anselmo se dio cuenta de que había dejado atrás todo lo conocido, la aldea, el bullicio, las preocupaciones. Solo quedaba el mar y la estrella dorada, y de repente, entre las sombras de la noche, apareció una isla. No era una isla común. La arena resplandecía con una luz cálida, como si el mismo sol se hubiera quedado allí, guardado en la tierra. Las palmeras se mecen suavemente con el viento, que lleva consigo el dulce perfume de las flores nocturnas. Todo en la isla parecía estar suspendido en un sueño suave, y Anselmo, sin pensarlo, desembarcó. En la orilla, sentada junto a una fogata encendida, había una anciana. Su rostro reflejaba la sabiduría de los años, pero su mirada era cálida, serena, como si hubiera estado esperando por mucho tiempo. «Te he estado esperando, Anselmo», dijo ella con voz suave, pero firme, como un susurro en la brisa. «Has venido para recordar». Anselmo se acercó lentamente, con el corazón tranquilo pero curioso. La anciana le ofreció un cuenco de agua fresca, que al beberlo lo llenó de una sensación de paz indescriptible, como si toda la tensión que había acumulado durante años se disolviera en un solo sorbo. Cerró los ojos. La brisa fresca acariciaba su rostro, las llamas de la fogata creaban sombras danzantes en la arena, y el sonido de las olas continuaba su canción calmante. Era como si estuviera suspendido entre dos mundos, uno en el que todo tenía un propósito claro y otro que aún estaba por descubrir. «Has olvidado lo que alguna vez soñaste», dijo la anciana, su voz envolvente y tranquila. «Estás buscando algo fuera de ti, pero la respuesta está dentro, Anselmo. El mar siempre ha sido tu hogar, pero el horizonte es tu destino».
La estrella dorada comenzó a brillar aún más fuerte en el cielo. Su luz se transformó en un rayo suave que iluminó un camino en la isla, y Anselmo, guiado por la luz, caminó hacia una pequeña colina. Allí encontró un árbol antiguo cuyas hojas brillaban suavemente, como si el sol nunca se hubiera ido. Al pie del árbol había un cofre. Abriéndolo lentamente, Anselmo encontró una pequeña barca de madera, nueva y resplandeciente, tallada con símbolos que no comprendía. Junto a ella había un mapa, dibujado con líneas que cruzaban océanos, montañas y valles. La estrella, como si estuviera a su lado, le susurró nuevamente, sin palabras, pero con una claridad que llenaba su alma. Este es tu regalo, Anselmo. No es oro lo que necesitas, sino el regreso a tus sueños, a tus deseos olvidados. El mar está esperando a que lo explores, pero también lo que hay más allá de su horizonte. Con el corazón lleno de paz y un renovado sentido de propósito, Anselmo regresó a su aldea. Pero ya no era el mismo hombre que se había ido. Ahora, cada amanecer, cada atardecer, el mar le hablaba de nuevas aventuras, de nuevas posibilidades. Ya no pescaba solo por necesidad, sino por la emoción de la exploración. Sabía que no importaba cuántos días pasaran, el horizonte siempre estaría allí, invitándolo a descubrir lo que aún le esperaba. Y así, en cada día que pasaba, Anselmo compartía sus historias con los demás. Les hablaba de la estrella dorada, de la isla que lo había transformado y de los sueños que nunca deberían ser olvidados. En su corazón sabía que el mar, el sol, la estrella y la isla eran solo reflejos de lo que siempre había estado dentro de él, un deseo constante de seguir explorando, de seguir soñando. La lámpara del tiempo perdido. En un rincón olvidado del mundo, rodeado de montañas verdes y bajo un cielo que parecía cambiar de humor con cada atardecer, se encontraba un pequeño pueblo llamado Calma Eterna. Era un lugar donde el tiempo parecía deslizarse con la suavidad de un río en calma, y donde cada piedra del camino tenía una historia que contar. Entre las casas de madera y los árboles que susurraban secretos al viento, se encontraba una tienda peculiar, la Reliquia del Ayer. Esta tienda era conocida en todo el pueblo por su apariencia mágica. Sus ventanas, cubiertas de polvo, revelaban apenas un vistazo de su interior, estanterías abarrotadas con objetos de otros tiempos, cada uno más curioso que el anterior. Su dueño, un anciano llamado Don Elías, era un hombre enigmático con ojos tan profundos como el océano. Don Elías no era como los demás. Nunca se le veía en la plaza, ni participaba en las festividades. Pasaba sus días cuidando de su tienda, y según decían los rumores, tenía un don especial para encontrar lo que nadie más podía. Decían que podía ver en las cosas lo que otros no podían, fragmentos de recuerdos, pedazos de almas perdidas. Una noche, mientras la luna llena bañaba el pueblo con su luz plateada, llegó a la tienda un visitante inesperado. Era Lina, una joven que había pasado toda su vida en calma eterna, pero cuyo espíritu anhelaba algo que no podía nombrar. Desde niña, Lina había sentido que el tiempo le jugaba una broma cruel. Los días parecían deslizarse entre sus dedos como arena, y siempre sentía que algo importante le faltaba. «¿En qué puedo ayudarte, pequeña soñadora?», preguntó don Elías, su voz grave pero amable, como el murmullo del viento entre los árboles. Lina, sorprendida por cómo la había llamado, titubeó antes de responder. «Quiero recuperar algo, pero no sé qué es. Siento que lo perdí, pero no recuerdo cuándo ni dónde». El anciano la miró con una mezcla de compasión y misterio. «El tiempo es un río caprichoso, Lina. A veces nos lleva lo que más valoramos sin que lo notemos. Tal vez lo que buscas no sea un objeto, sino un fragmento de tu propia alma». Con esas palabras, don Elías se levantó y se dirigió a una estantería en el fondo de la tienda. Después de unos minutos de buscar entre montones de artefactos y reliquias, regresó con un objeto envuelto en terciopelo negro. Con cuidado, lo desenvolvió para revelar una lámpara antigua, hecha de bronce y cristal. «Esta es la lámpara del tiempo perdido», dijo, colocando el objeto sobre el mostrador.
La lámpara parecía vibrar con una energía extraña, como si dentro de ella se agitara algo vivo. Lina no podía apartar la mirada. El cristal de la lámpara reflejaba su rostro, pero de una manera distinta. No era el rostro que veía en el espejo cada día, sino una versión más joven, más libre. «¿Qué hace esta lámpara?», preguntó, su voz apenas un susurro. Don Elías sonrió, un destello de sabiduría brillando en sus ojos. «Esta lámpara no te devolverá el tiempo, Lina. Lo que hace es iluminar los momentos que creíste perdidos, los recuerdos olvidados y los caminos que no tomaste. Pero cuidado, no todos los recuerdos traen paz, y no todos los caminos perdidos son mejores que el que elegiste». Sin dudar, Lina extendió la mano para tocar la lámpara. En el momento en que sus dedos rozaron el cristal, una luz cálida llenó la habitación, envolviéndola en una neblina dorada. Cuando Lina tocó el cristal de la lámpara, el mundo a su alrededor desapareció. La tienda se desvaneció, como si nunca hubiera existido, y fue reemplazada por un paisaje etéreo, lleno de luces y sombras que danzaban suavemente al ritmo de una música que no podía oír pero sí sentir en cada fibra de su ser. El aire estaba impregnado con una fragancia inconfundible, la mezcla de la tierra mojada por la lluvia y el perfume suave de las flores nocturnas. Frente a ella se extendía un vasto bosque, pero no un bosque común. Los árboles, altos y majestuosos, estaban cubiertos de relojes en lugar de hojas. Algunos marcaban la hora exacta del día en que Lina nació, otros la hora de los momentos más felices de su vida, y algunos incluso reflejaban los segundos que había perdido en dudas y temores. El suelo estaba cubierto de musgo suave que susurraba bajo sus pies, como si el mismo bosque la invitara a caminar. Lina comenzó a caminar sin rumbo fijo, dejando que sus pasos la guiaran. El aire estaba impregnado de una energía misteriosa que la atraía, como si el bosque mismo guardara secretos que solo ella podía descubrir. En el horizonte, un río de aguas cristalinas apareció ante ella, con una luz cálida reflejada en su superficie. Pero al acercarse, algo extraño sucedió. El agua comenzó a cambiar de color, pasando de un azul profundo a un dorado resplandeciente. Era como si cada momento de su vida se reflejara en aquellas aguas. Lina se agachó para mirar más de cerca. Al principio no vio nada especial, pero luego, poco a poco, comenzaron a aparecer imágenes en el agua. Vio su rostro de niña corriendo a través de los campos, riendo sin preocupaciones, y al mismo tiempo veía las sombras de las noches en que se había sentido sola, atrapada en pensamientos oscuros que la hacían dudar de sí misma. Vio también cómo abandonaba su sueño de ser artista, cómo dejó de pintar por miedo al fracaso, como si aquel sueño hubiera caído en el olvido. La joven tocó la superficie del agua, y en ese instante las imágenes cobraron vida. Pudo sentir en su pecho la vibración de esas memorias. A su izquierda, una versión de ella misma la observaba. Era ella, pero en una forma diferente. Su otra yo estaba llena de confianza, de una luz que emanaba desde su interior. Era como si esa versión de ella misma hubiera vivido sin temor. Había tomado decisiones con el corazón abierto, sin dejar que las dudas la frenaran. «¿Qué ves, Lina?», preguntó su otra yo con una voz suave pero firme, como un eco en el aire fresco. Lina, con los ojos fijos en su reflejo, suspiró profundamente. «Veo mi vida, pero no es la vida que he vivido. Es lo que podría haber sido si no hubiera tenido miedo, si no hubiera dejado que los días se deslicen sin hacer nada con ellos. ¿Por qué me detuve?». La otra Lina sonrió con ternura. «A veces, el miedo nos impide vivir de la manera en que soñamos, pero el tiempo perdido no se olvida. Se queda dentro de nosotros esperando a que lo reconozcamos y decidamos liberarlo. Cada momento que no viviste está aquí, a tus pies. Todo lo que dejaste atrás tiene su razón de ser». Lina se acercó al río y con cautela extendió la mano. El agua estaba tibia y envolvente, como un abrazo maternal.
Cada gota parecía purificarla, limpiando sus dudas, sus miedos, su arrepentimiento. A medida que sus dedos rozaban las aguas doradas, sentía cómo las cadenas de su pasado se aflojaban, como si las piezas rotas de su vida finalmente se reunieran. La otra Lina la observó con dulzura. No te arrepientas, el tiempo no se puede recuperar, pero cada segundo vivido nos moldea. Y ahora, eres más fuerte de lo que eras antes. La vida no se mide por los momentos que no tomamos, sino por los que decidimos vivir ahora. Con una sensación de paz profunda, Lina dio un paso hacia el río, sumergiendo por completo sus pies. El agua la acarició con suavidad, como un símbolo de la sanación que había comenzado. Dio un paso más, y la corriente parecía ofrecerle apoyo, guiándola hacia la otra orilla. No importaba lo que había dejado atrás, no importaba lo que había perdido, este momento era suyo. Con cada paso, la joven sentía que sus dudas se desvanecían, como el eco de una melodía olvidada. Cuando cruzó al otro lado, la figura de su otra yo la abrazó, y con el abrazo, una sensación de alivio recorrió su cuerpo. La figura desapareció poco a poco, fusionándose con Lina, convirtiéndose en una parte de ella misma que había estado esperando emerger. Era la parte de ella que ya no tenía miedo de ser quien era. De repente, el bosque comenzó a desvanecerse, y Lina sintió una suave presión en su pecho, como si el mundo alrededor de ella comenzara a reconfigurarse. La luz dorada que la rodeaba comenzó a apagarse, y en un parpadeo se encontró de vuelta en la tienda de don Elías. La lámpara, ahora apagada y silenciosa, descansaba frente a ella en el mostrador, pero su brillo interno seguía allí, como si la luz de aquel viaje aún palpitara en su interior. Lina miró a su alrededor. El lugar era el mismo, pero ella no. La joven se sentó lentamente sobre el banco, llevando las manos a su corazón. Sentía una paz profunda, una calma que nunca antes había experimentado. Las dudas que una vez la habían asfixiado ya no estaban. Las inseguridades que le habían robado tantos momentos ahora se desvanecían como niebla bajo el sol. Don Elías, que había estado observando en silencio, se acercó a ella y asintió con una sonrisa sutil. «Ya has encontrado lo que buscabas, Lina. El tiempo no se puede detener, pero podemos aprender a vivir con él. Lo que has descubierto dentro de ti es el primer paso hacia una vida más plena». Lina asintió, sintiendo la fuerza de las palabras del anciano. No necesitaba más. Había comprendido que la verdadera magia no radica en el objeto que sostienes, sino en lo que eres capaz de ver dentro de ti mismo. Todo lo que había sentido, lo que había temido y lo que había perdido, ahora formaba parte de ella, y ella había aprendido a aceptarlo. Con una sonrisa se levantó del banco y caminó hacia la puerta. Al salir, el aire fresco del pueblo la envolvió como un abrazo. El cielo, una mezcla de naranja y violeta por el atardecer, parecía darle la bienvenida. Cada paso que daba sentía más ligero, como si el peso de los años se hubiera disipado por completo. Y mientras caminaba por las tranquilas calles de calma eterna, Lina comprendió que no necesitaba regresar al pasado. El tiempo que había perdido estaba, en realidad, dentro de ella. Y ahora, por primera vez, estaba lista para vivir el presente con el corazón abierto. El guardián de los sueños. En un rincón apartado del mundo, donde las estrellas brillaban con una intensidad desconocida y la luna se reflejaba suavemente sobre los océanos de la quietud nocturna, existía un lugar misterioso, solo conocido por unos pocos. Este lugar era el hogar del guardián de los sueños. El guardián, con su figura imponente y su rostro cubierto por un manto de sombras suaves, habitaba en una torre de cristal que se alzaba entre las nubes. Desde su altura, podía observar todo lo que sucedía en el mundo de los sueños, un lugar invisible a los ojos de los mortales, pero siempre presente, como el aliento de la noche misma. Era el protector de todos aquellos que viajaban a través del sueño, el que aseguraba que los sueños fueran tranquilos y reparadores. Una noche,
Al caer la oscuridad sobre el mundo, una joven llamada Elara se encontraba en su cama, girando y dando vueltas en su habitación. Su mente estaba llena de preocupaciones, de pensamientos que se deslizaban como sombras inquietas, incapaces de encontrar descanso. No podía dormir, y cada intento de cerrarse a los sueños parecía más y más inútil. La joven había vivido una semana difícil, llena de momentos de incertidumbre, temores y estrés. Aunque su cuerpo estaba cansado, su mente seguía despierta, dando vueltas sobre cada detalle que la preocupaba. Mientras Elara intentaba dormir, en lo profundo del mundo de los sueños, el guardián observaba su lucha. Se inclinó sobre su gran mapa estelar, donde cada estrella representaba el sueño de alguien, y vio la esfera que marcaba la posición de Elara. Esta no era una esfera común, sino una que brillaba con un resplandor tenue pero persistente. Elara estaba atrapada en el umbral, entre el sueño y la vigilia, incapaz de cruzar al reino de los sueños. El guardián comprendió rápidamente lo que sucedía. Elara necesitaba ayuda, no solo para descansar, sino para encontrar un espacio seguro donde su mente pudiera liberarse. Con un movimiento de su mano, las estrellas comenzaron a moverse, creando un sendero brillante en el cielo que guiaba al guardián hacia el corazón de la mente de Elara. Al llegar a su lado, el guardián de los sueños se acercó a su cama, donde Elara aún luchaba contra la ansiedad de un día lleno de presiones. De manera suave y silenciosa, tocó su frente con la yema de sus dedos, enviando una ola de calma y tranquilidad a su mente. En ese instante, Elara dejó de moverse, y su respiración comenzó a suavizarse. La habitación a su alrededor se desvaneció, y ella se sumergió en un profundo sueño. El guardián, con su manto de sombras suaves, la acompañó. A través de su toque, Elara comenzó a descender a un mundo diferente, un reino donde los sueños eran tan reales como la vida misma. No era solo un espacio de descanso, sino una tierra mágica, donde los recuerdos y los deseos se tejían en formas invisibles y coloridas. A medida que Elara se sumergía más en este lugar, comenzó a sentirse ligera, como si sus preocupaciones se disolvieran, como la niebla que desaparece al amanecer. Los paisajes de los sueños comenzaron a desplegarse frente a ella. Vio un vasto campo de flores que se balanceaban suavemente con el viento nocturno, y al fondo, las montañas de cristal brillaban bajo una luna resplandeciente. El guardián la condujo hacia una colina cercana, donde las estrellas caían del cielo, transformándose en pequeños destellos que danzaban en el aire. Cada estrella era un sueño de alguien en el mundo, cada uno único, pero todos interconectados. Mientras Elara caminaba junto al guardián, notó que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Las preocupaciones que había traído consigo desaparecían poco a poco, reemplazadas por una sensación de paz que llenaba su ser. El guardián le sonrió, aunque sus ojos permanecían ocultos bajo su capucha. Él conocía el viaje que todos los humanos hacían en la noche, la transición de la mente agitada a la quietud profunda del descanso reparador. «Este es el reino de los sueños», dijo el guardián con una voz profunda y serena, como el susurro de las estrellas en la noche. «Aquí, todo es posible. Aquí, tus pensamientos encuentran su lugar y tus emociones se calman, como el agua de un lago bajo la luna llena». Elara miró a su alrededor asombrada por la belleza del lugar. En la distancia podía ver una figura flotante, casi como una nube, que parecía guiarse hacia ellos. Era una esfera de luz suave que irradiaba una energía reconfortante. «Esa es la esencia de tus sueños más profundos», dijo el guardián señalando la luz. «Ellos esperan por ti, Elara, pero no puedes alcanzarlos mientras el peso de tus miedos y ansiedades te detienen. Deja ir tus preocupaciones. Deja ir todo aquello que te mantiene atada a la vigilia». Elara asintió lentamente, aunque aún sentía una ligera resistencia. Había vivido tantas noches en las que sus sueños habían sido oscuros, nublados por miedos y pensamientos negativos, pero ahora en el reino de los sueños se dio cuenta de que este espacio no solo era un refugio, sino también un lugar de transformación. Aquí,
podría enfrentar sus miedos, liberar sus cargas y sanar. Mientras el ara se acercaba a la esfera de luz, el guardián extendió su mano hacia ella. Con un toque suave en su hombro, le indicó que se detuviera. «No tienes que hacerlo sola», dijo él. «Los sueños no son solo para descansar, son para encontrarte contigo misma, para sanar las heridas que el día deja, para restaurar el equilibrio que a veces pierdes. No temas, Elara. Este viaje es el tuyo, y siempre puedes regresar a él cuando lo necesites». Elara cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras del guardián penetraran en su ser. Sintió como si algo pesado cayera de sus hombros, y una cálida sensación de bienestar la invadiera. Sin más miedo ni resistencia, dio un paso hacia la esfera de luz. Al instante, se vio envuelta en una sensación de paz profunda. Las luces de los sueños comenzaron a rodearla, como si miles de estrellas danzaran a su alrededor, cada una contando una historia, cada una trayendo consigo una sensación de consuelo y calma. No había prisa, no había expectativas, solo el fluir tranquilo de los sueños. El guardián la observaba desde la distancia, sonriendo al ver cómo Elara finalmente se entregaba al poder de los sueños. Sabía que había cumplido su misión, que la joven había encontrado su refugio en esa noche tranquila, donde sus pensamientos se disolvieron como la niebla al alba. Mientras Elara se sumergía aún más en el mundo de los sueños, el guardián se retiró, dejando a la joven descansar. Sabía que en ese momento ella ya estaba en el camino de la sanación, que sus pensamientos ya no la dominarían y que cada noche podría regresar a este lugar donde el descanso y la paz la esperaban, siempre a su alcance. A medida que la tranquila paz de los sueños envolvía a Elara, las estrellas a su alrededor comenzaron a brillar más intensamente. Se sentía ligera, flotando sin esfuerzo en el vasto mar de la serenidad. Los paisajes oníricos seguían cambiando, moviéndose como un río de colores y sensaciones, pero sin prisa, sin agitación. Cada nuevo paisaje le ofrecía una calma indescriptible. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. En algún momento, una suave brisa la acarició, trayendo consigo un susurro tan suave como un murmullo de hojas. «Es hora de despertar», le dijo una voz conocida, cálida y profunda. No era una voz que la asustara, sino una que la envolvía en una sensación de calma y aceptación. Elara la reconoció al instante, sabiendo que era la voz del guardián. Aunque sentía que aún podía permanecer mucho más tiempo en ese lugar maravilloso, algo en su interior le decía que era el momento de regresar. De alguna manera ya no sentía miedo ni ansiedad. Todo lo que la había preocupado antes ya no tenía poder sobre ella. Estaba tranquila, en paz consigo misma, y el regreso al mundo real ya no le resultaba temeroso. Como si el guardián le hubiera dado permiso para partir, Elara sintió como si una suave corriente de aire comenzara a llevarla lentamente, como si la luz del universo mismo la estuviera guiando de regreso. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje. El guardián de los sueños, aunque invisible a sus ojos, la acompañaba en todo momento. Su presencia era como una sombra protectora que nunca la dejaba sola. El regreso no fue abrupto ni desconcertante, fue gradual, como un suspiro suave que se desvanece con la brisa de la mañana. Elara comenzó a sentir como si estuviera levantándose lentamente de su viaje, moviéndose suavemente hacia un plano diferente. La paz de los sueños le acariciaba la mente mientras sentía que las fronteras entre el sueño y la vigilia se desvanecían, permitiéndole regresar con todo lo que había aprendido y sentido en su viaje. Con cada respiración, Elara volvió a la realidad, pero de una manera diferente. No se sintió desconectada, sino reconectada, como si sus pies volvieran a tocar el suelo de una manera más ligera, más centrada. A medida que la oscuridad de la noche comenzaba a alejarse, las primeras luces del amanecer se filtraron a través de su ventana. Elara notó que la transición no era brusca. No sentía la ansiedad habitual al despertar de una noche llena de pensamientos oscuros y pesadillas. Esta vez,
La serenidad de los sueños la había acompañado. El guardián, que había estado guiando su viaje, ahora estaba a su lado, invisible pero siempre presente. Elara pudo sentir su cercanía como una vibración suave en el aire. Aunque el guardián no era visible en el mundo físico, su influencia era tan palpable como si él estuviera justo frente a ella. De alguna manera, comprendió que no debía temer al despertar. No necesitaba aferrarse a la oscuridad del sueño para seguir sintiendo la paz. El guardián le había mostrado que la calma que había experimentado en los sueños estaba también disponible en el mundo real, siempre que ella decidiera buscarla. A lo lejos, como una brisa que acaricia las hojas, Elara pudo escuchar la voz del guardián nuevamente, esta vez más tenue, como si se desvaneciera en la distancia. El sueño es solo una parte del viaje, Elara. La paz y la serenidad que has encontrado dentro de ti ahora te acompañarán, incluso cuando despiertes. Lleva contigo esta calma, este refugio que has creado en tu corazón. Siempre podrás regresar aquí, no importa lo que suceda. Con esas palabras, Elara sintió como si su corazón se llenara de una cálida luz, como un suave resplandor interior que nunca se apagaría. Esta luz la acompañaría durante el día, guiándola a través de los momentos difíciles y dándole fuerza cuando las sombras volvieran a acechar. Sabía que, aunque el guardián ya no estaría a su lado de manera visible, él seguiría con ella de una manera diferente, en sus pensamientos, en sus acciones, en la paz que había cultivado dentro de sí misma. Poco a poco, Elara abrió los ojos. La luz suave del amanecer entraba por la ventana, acariciando su rostro. No había prisas, no había estrés. Todo se sentía tranquilo, como si la noche y el sueño hubieran sanado las cicatrices invisibles que llevaba consigo. Su cuerpo estaba descansado, su mente serena, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con una sensación de calma profunda. Elara sonrió suavemente. Sabía que, al igual que la noche siempre llegaría después del día, el sueño siempre la invitaría a regresar cuando lo necesitara, y con eso se levantó de la cama con una sensación de paz que la acompañaría durante todo el día.